Hola amigos, bienvenidos una vez más a Protagonistas de la Biblia. Soy Luz Wellmans. Bueno, hoy para empezar quiero desearles un feliz día de resurrección. Hoy es domingo y bueno, nuestro Señor y nuestro Salvador ha resucitado y eso, como siempre les he dicho, pues es la prueba más fehaciente de que nosotros tenemos una fe que tiene unas bases muy sólidas, porque solamente Jesús resucitó. Entonces, pues hoy es un día para nosotros muy importante, para los creyentes, para los que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, porque es el día en que celebramos pues su resurrección y nuestra fe, como les decía, pues está basada fundamentalmente en eso, ¿no? En que Él está vivo. Él no está en la cruz, la tumba está vacía y eso es algo pues que nosotros celebramos y nos da mucha emoción. Hoy tengo como invitados a dos personajes a propósito de la Semana Santa. Y estos personajes creo que nos van a dar muchas cosas para pensar y para hacernos preguntas. Ustedes saben que a mí me encantan las preguntas porque las preguntas abren todo un espacio para uno reflexionar, para uno cuestionarse y para también cambiar ciertas actitudes que de pronto en medio de esos cuestionamientos descubrimos que nosotros podemos tener y que no son precisamente actitudes positivas. Entonces, por eso es importante siempre estar uno meditando en la palabra y reflexionando y cuestionándose. Bueno, los invito a quienes tengan la Biblia que vamos a Lucas 23. Los personajes que he invitado hoy son ni más ni menos que los dos ladrones que estaban al lado de Jesús cuando él fue crucificado. Nosotros todos conocemos ya la historia de los dos ladrones. Uno estaba a la izquierda, el otro a la derecha y Jesús estaba en el centro. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre estos personajes que aparece en Lucas y también aparece en Mateo. Hay algo que les quiero comentar, algo muy interesante con respecto a lo que dice Mateo y lo que dice Lucas, que mucha gente puede interpretar eso como una contradicción, pero vamos a analizar eso más adelante. Vamos a iniciar entonces con Lucas 23, empecemos desde el versículo 36. También los soldados se acercaron para burlarse de él, de Jesús. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. Dice uno. Tengamos eso en cuenta porque más adelante vamos a leer en Mateo y vamos a comparar las dos versiones. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Si pueden, subrayen esa palabra, y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes? Aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo. Eso es importante tenerlo en cuenta, lo que este ladrón está diciendo. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Se refería a Jesús, en cambio, no ha hecho nada malo. Esa parte es muy importante, eso lo vamos a analizar al detalle. Luego dijo, el ladrón que venía hablando: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le responde: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, perfecto. Esta es la versión que aparece en Lucas. Ahora nos vamos a ir a Mateo. Si vamos a Mateo 27, versículo 44, nos vamos a dar cuenta que allí dice: y así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Es decir, Mateo, en esta parte donde se refiere a los dos ladrones, que se refiere como bandidos, no como ladrones, dice, así también lo insultaban. Entonces uno dice, bueno, allí, ¿qué pasa? Yo decía, bueno, eso es una contradicción. ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Por qué Mateo nos relata los hechos diciendo que los dos ladrones insultaban a Jesús, pero en Lucas vemos que era un ladrón y el otro lo estaba reprendiendo? Esa es la palabra que encontramos, ¿cierto?
Bueno, vamos a iniciar primero aclarando que aquí no hay ninguna contradicción. Aquí lo que hay, lo que siempre decimos en la Biblia, no hay contradicciones. Lo que hay aquí son dos momentos que fueron relatados por distintas personas, ¿cierto? Entonces, en Mateo se relata un primer momento, que es cuando los dos ladrones están insultando a Jesús. Es decir, antes de lo que ocurre en Lucas había ocurrido otra cosa, y era que los dos tenían, digamos que la misma actitud, estaban insultando a Jesús. Pero hay algo que ocurre, que es de lo que vamos a hablar más adelante, que hace que uno de los ladrones cambie su actitud y cambie su manera de hablar. Bueno, quería hacer esta introducción por si alguien decía, bueno, solamente se refirió a lo que dice Lucas, pero no quedó claro por qué en Mateo aparece otra versión. Insisto, no es una contradicción, sencillamente antes de Lucas hubo otro momento, que es el que narra Mateo. Es decir, el mismo evento está relatado en dos momentos distintos y desde diferentes perspectivas. Ok, ya siendo esto aclarado, vamos a iniciar entonces ahora. Tengo algunas notas como siempre. Insisto, me voy a quedar corta porque no quiero que los programas se hagan demasiado largos. Pero, o sea, quien quiera hacer comentarios constructivos, bienvenido. Bueno, vamos a iniciar primero con estos dos personajes. Bueno, ha habido muchas teorías de que un ladrón se llamaba no sé cómo, que el otro se llamaba así sé cuándo. Lo que vemos aquí, por lo menos en mi Biblia, no aparece ningún nombre de ninguno de los dos ladrones. En mi Biblia que tengo en inglés tampoco aparece ningún nombre. Es decir, que lo de los nombres, para empezar, no tiene, por lo menos en mis Biblias, no tiene ningún fundamento porque no aparecen nombres. Entonces, bueno, inicialmente lo que tenemos que aclarar es que esto no fue una parábola, esto fue un acto real, esto ocurrió y estos dos hombres existieron y quedaron registrados en la Biblia por una razón muy importante. Porque estos hombres, entre estos dos hombres, el que estaba a la derecha y el que estaba a la izquierda, representan básicamente el mundo. Los seres humanos de todo el mundo. O sea, vamos a aclarar eso con más profundidad. Bueno, para empezar notamos que Jesús estaba en el centro y los dos ladrones estaban a su lado. Es decir, Jesús era el que tenía el foco de atención. El que estaba en el centro era el preso, el que más debería como ser visto, porque supuestamente en esos días el que ponían en el centro era como si fuera el peor criminal, por llamarlo de alguna manera. Entonces vemos aquí de entrada algo interesante, y es que la justicia del mundo pues no es necesariamente justa. Por eso la palabra dice, no pongamos nuestra fe en el hombre, maldito el que pone su fe en otro hombre. Bueno, ¿y quiénes son los que hacen justicia en el mundo? Pues los hombres, ¿cierto? Y que por eso precisamente se equivocan. Entonces Jesús fue puesto en el medio como indicando que él había sido más criminal que los otros dos que estaban al lado, y obviamente al estar en el centro pues llamaba más la atención. Esa era como la intención de ponerlo en el centro, ¿no? Como para que quedara un referente claro, un ejemplo claro de que había sido el ejemplo que no se debía seguir. Bueno, lo primero que vemos allí es que los dos que estaban al lado de Jesucristo, el que estaba a la izquierda y a la derecha, eran pecadores. El único que no era pecador era Jesucristo. Los dos tenían exactamente el mismo pecado. Eso también es interesante resaltarlo porque se habla de que eran dos ladrones. Eso dice la Biblia, dos ladrones. La diferencia, como les decía yo, es que como el mundo está representado allí, en esos dos ladrones, y Jesucristo en el centro, lo que nos representa es básicamente, en la humanidad hay dos respuestas para Jesucristo. Está el que lo recibe y está el que lo rechaza. Esas son las dos opciones que hay. No hay ninguna otra opción, solamente esas dos. Y estos dos ladrones representan esas dos respuestas. Ahora, yo veo en este episodio dos lecturas. Voy a empezar con la primera lectura. La primera lectura que yo veo es ese ladrón que rechaza a Jesucristo, que le dice, vamos a volver a la palabra, que le dice,
¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese es el que está rechazando y se está burlando, está blasfemando, básicamente porque cuando le dicen no eres tú el Cristo, es como diciendo, no es que tú eres el que no te crees, no dices tú que eres, o sea, lo está diciendo pero en tono de burla, en tono como de sarcasmo, no le está creyendo realmente, o sea, es como diciendo, miren, usted dice una cosa, pero a la final no pasa absolutamente nada. O sea, allí no hay fe, ahí no pasa nada. Y además, está echándole la culpa a Jesucristo de que Él esté en esa cruz, porque dice, si de verdad fueras Jesús, pues sálvanos a nosotros. O sea, Él tiene sus propios intereses. Allí en este primer ladrón, nosotros vemos una primera actitud. Vamos a hablar hoy de dos actitudes. Cada actitud está representada en uno de los ladrones. Entonces, en esta actitud, ¿qué ve uno? Bueno, lo que les decía, hay una actitud de burla, de soberbia, como retando. Si tú eres eso que dices, pues entonces bájanos de aquí. O sea, él está pensando en él, básicamente, bájanos de aquí. No hay fe. Él quiere primero ver para poder creer. Esa es la actitud de este ladrón. O sea, si tú me bajas, yo te creo. Incluso así Jesús lo hubiera bajado, tampoco hubiera creído, porque ese tipo de personas pueden ver lo que sea que nunca van a creer porque su soberbia es mucho más grande y su arrogancia es mucho más grande para llegar a reconocer que otra persona puede tener la capacidad como la tenía Jesús de salvarlos. Nunca lo reconocerían. Siempre van a buscar la manera de decir que fue su propio mérito, no que fue el mérito de otra persona, en este caso de Jesús. Era egoísta cuando él dice, sálvanos a nosotros. O sea, él está pensando, lo que ya les había dicho, está pensando solamente en su propio interés. No reconoce que él es una persona culpable, que él merece estar allí porque él era un bandido, él era un ladrón. Él no merece eso. Él no merece ser salvado porque él es un pecador. O sea, él tenía, como decía el otro ladrón, nosotros merecemos estar aquí porque nosotros hemos sido criminales, pero este que está retando a Jesucristo y que se está burlando y diciéndole que tú que dices ser esto pero no haces nada, en realidad no está reconociendo que él es un criminal. Él está echando la culpa a Jesucristo de lo que le está ocurriendo y de tener que estar allí pues crucificado. Entonces, eso nos demuestra que en esas circunstancias donde los tres se van a morir, ¿cierto? Los tres están crucificados. Pero hay una cosa interesante, a mí me llamó mucho la atención, es que eso nos muestra que las circunstancias no necesariamente le cambian el corazón a una persona. Uno a veces piensa, no, es que si yo estoy, o si una persona está pasando por una enfermedad o está cerca de la muerte o por un momento muy difícil, uno pensaría que eso le va a ablandar el corazón a las personas. Sin embargo, no solamente aquí, eso lo he visto yo en muchas otras personas en la vida real, que pueden estar pasando por un momento difícil y ni siquiera eso les ablanda el corazón. O sea, hasta el último momento están espegados a su orgullo, a su soberbia, a su ego. Nunca, o sea, a su incredulidad, no reconocen a Dios, no lo reconocen. Y si lo reconocen, es como este ladrón, para echarle la culpa de todos sus males. Me estoy muriendo porque el Señor no me sana o porque Dios, ni siquiera dicen el Señor porque son además irrespetuosos. Me estoy muriendo porque el Señor no sana o Dios no sana, ¿cierto? O el que se dice Dios no sana. O hay personas, por ejemplo, que los que no son creyentes, ¿cierto? Que en este caso se podría representar por este ladrón, los que no creen, los que se burlan de Dios. Son ese tipo de personas que uno además encuentra mucho y que dicen, bueno, ¿y si Dios existe? O sea, ya están poniendo en duda, para empezar, la existencia de Dios. Y si Dios existe, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué la gente se muere? ¿Por qué los niños de África se están muriendo? ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? O sea, no reconocen que muchas veces ese tipo de cosas ocurren, para empezar, por las propias decisiones del ser humano, por las propias decisiones de los gobernantes, porque se roban el dinero. Bueno, eso ocurre por muchas razones, pero no reconocen la culpa de nosotros como seres humanos, sino que se ven como que son merecedores de todo, pero la culpa es de ese supuesto Dios, porque siempre lo ponen en duda, como les decía. Entonces, este primer ladrón
en mi primera lectura, como les decía, tengo dos lecturas de este episodio. En esta primera lectura vamos a ver este primer ladrón como la persona que no cree en Dios y que si lo reconoce es solamente para echarle la culpa de todos los males, en su vida o del mundo o en general. Y el segundo personaje, que es el otro ladrón, es esa persona que también siendo pecador, lo que decíamos, no es casualidad que los dos sean ladrones, porque podría ser que uno dijera, no, lo que pasa es que uno era más malo que el otro, ¿no? Aunque no se dice más malo, pero digamos que el uno era peor que el otro, ¿cierto? Lo que pasa es que uno era ladrón y el otro era un asesino. No, aquí los dos son igual de pecadores y además tienen el mismo pecado. Vale la pena aclarar que bíblicamente todos los pecados son iguales, no hay un pecado mejor que otro. Pero por si alguien tuviera ese tipo de pregunta, no, aquí tienen exactamente el mismo pecado, los dos son ladrones. Entonces, sin embargo, vemos que en el segundo, que es el que yo comparo con la persona que acepta a Jesucristo en su vida, el segundo están exactamente lo que les decía, las circunstancias no le ablandan el corazón a nadie, están exactamente en las mismas circunstancias, tienen exactamente el mismo pecado y los dos están a punto de morir. Entonces, el segundo, miren la actitud del segundo cuando dice, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo. O sea, él se reconoce como un pecador. ¿Ves? Ahí hay una gran diferencia. Pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. O sea, ese castigo que estamos recibiendo es lo que nos merecemos. Allí hay un cambio de manera de ver las cosas muy importante. En cambio, es decir, Jesús, no ha hecho nada malo. Bueno, hay dos cosas muy importantes. Que este ladrón se reconoce como pecador, se reconoce como criminal, se reconoce como una persona que no merece nada. Se merece eso que iba a tener, la muerte. Pero además de reconocer eso, va más lejos y dice, pero Jesús es justo. ¿Ves? O sea, allí vemos la diferencia. El uno se burla, el uno lo reta, el uno es sarcástico y lo culpa, mientras que le dice, no, este es justo. Los que somos culpables somos nosotros. Entonces allí hay una gran diferencia. Ahora, volviendo con lo que hablamos en Mateo, que yo les decía, es que hay dos momentos. En Lucas fue después de lo que ocurrió en Mateo. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué este segundo ladrón, si al principio en Mateo lo estaba insultando, por qué cambió su actitud? ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, muchos dirán, bueno, de pronto es que este segundo ladrón, el que reconoce a Jesús como justo, de pronto era más inteligente. Sería que era más sensible. ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue? ¿Cómo puede una persona cambiar de un segundo a otro su actitud? Porque los dos, lo que les decía, en la Biblia no hay contradicciones y en Mateo dice que los dos lo estaban insultando. Entonces, ¿qué pasó allí para que cambiara en una cuestión de segundos o de minutos? Bueno, eso es lo que vamos a analizar ahora. Me pareció importante hacer esa pregunta para que no nos quede nada en el aire. Entonces, bueno, lo que ocurre allí no es ni que sea más inteligente, ni que sea más sensible, ni que su pecado sea menos que el pecado del otro ladrón. No, nada de eso. Déjenme ver mis notas. Lo que ocurre allí básicamente es que y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, se arrepiente. Se arrepiente de lo que hizo. O sea, allí ya hay un quebrantamiento. Eso es muy importante. En el otro no hubo arrepentimiento. En el otro hubo soberbia. Entonces, el arrepentimiento es el primer paso para nosotros poder recibir la gracia de Dios. Y aquí ocurre una cosa muy importante. Fíjense que cuando el primer ladrón le dice esas cosas a Jesús, ¿qué le responde Jesús? Piensen un segundo en eso. Y si tienen la Biblia, miren qué le respondió Jesús. Nada. Jesús no le respondió. Pero cuando se arrepiente, de hecho en la Biblia cuando Mateo dice que lo están insultando, no aparece ninguna respuesta de Jesús. Y eso es muy interesante. Jesús se queda callado. Cuando lo están insultando, Jesús se queda callado.
porque Jesús es un caballero. Cuando éste se arrepiente, y como les decía, no solamente se arrepiente, sino que reconoce que Jesús es justo, y además reconoce que es un ser que no merece estar allí, mientras que los otros dos sí, Jesús le da gracia. Entonces, eso es muy importante. Fíjense que no ocurre que él crea primero y después se arrepienta. No, él se arrepiente primero, Jesús le da gracia. Cuando él recibe esa gracia inmerecida, allí es que él como que se le quita esa venda de los ojos y empieza a ver. Y cuando empieza a ver, empieza a tener fe. Allí es donde él cree y ve a Jesús como Dios. De hecho, lo ve como Dios, y eso es bíblico, porque dice, luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto aquí es una cosa, yo lo tengo aquí, miren, no les miento, lo tengo aquí subrayado. Aquí lo tengo subrayado, como pueden ver, resaltado. Es muy importante porque cuando él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿cómo lo está reconociendo allí? ¿Quiénes son los que tienen reino? Los reyes, es decir, lo reconoce como rey, lo reconoce como el Señor, el rey. Entonces, eso me pareció a mí muy hermoso porque nosotros, quienes no hayan recibido a Jesús como su Señor, como su rey, es muy importante que haya un arrepentimiento de corazón, sincero. Vemos en el otro ladrón no hay ningún tipo de... Hay sinceridad, pero de una forma negativa, sinceridad para decir una cantidad de insultos, pero su corazón es duro como una roca. Cuando se arrepiente, allí es donde hay un antes y un después, que es lo que vemos en Mateo, el antes y el después, que es lo que ocurre en Lucas. Entonces, cuando él se arrepiente y recibe esa gracia, Jesús le contesta lo que les hablaba. Al otro no le contestó absolutamente nada. Cuando los dos lo estaban insultando, no contestó absolutamente nada. Y allí dice Jesús, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si nosotros sentimos a veces que Jesús no nos está contestando, preguntémonos por qué. ¿Cómo está nuestro corazón? Esa es una pregunta muy importante. Ahora, lo otro que también es muy importante dejar aquí resaltado es que cuando él se arrepiente, recibe la gracia de Dios y por ende la fe y puede ver a Jesús más allá de como lo veía antes, que estaba ciego, ahora lo ve como el rey, que tiene un reino y le pide que lo tenga en cuenta, que lo recuerde cuando, después de la muerte, que lo recuerde cuando él esté en su reino, cuando él venga a su reino. Allí hay un nacimiento, ese es el nacimiento del que nos habla la Biblia, cuando nosotros nacemos de nuevo. Es decir, todo el nacimiento arranca en el momento en que nosotros nos quebrantamos, nos arrepentimos y reconocemos que nosotros no somos merecedores de nada. Realmente nosotros no nos merecemos absolutamente nada. No hay nada que nosotros podamos contribuir para nuestra salvación. Nada. Bueno, aparte del pecado. Lo único que nosotros contribuimos es el pecado. Pero la Biblia es muy clara. No es por obras que nosotros nos salvamos. Es por la gracia de Dios. Una gracia completamente inmerecida. De hecho, es tanta la gracia que el Señor... Hay mucha gente que dice, pero es que no es justo que este se salvó en el último minuto. No es justo. Y yo estoy de acuerdo, no es justo. Pero así es la gracia del Señor. Porque nosotros no nos salvamos por obras. No porque nos portemos bien nos vamos a salvar. Porque imagínense, si nosotros nos portamos bien y nos salváramos, ¿quién se está glorificando? ¿Nuestro ego o Dios? Imagínense si nosotros portándonos, haciendo las cosas como no deben ser, portándonos mal con todos nuestros defectos, portándonos mal intencional o no intencionalmente, pero está en nuestra naturaleza, que a veces nos equivocamos, cometemos errores, tenemos malos sentimientos, malos pensamientos. Si así somos arrogantes, ¿qué tal que nosotros portándonos bien pudiéramos salvarnos? O sea, la arrogancia del ser humano sería peor de lo que ya es. Entonces, sí, no es justo. Pero igual que el ladrón no se lo merecía, nosotros tampoco nos lo merecíamos. Antes de los que llegamos a Cristo, también tuvimos un antes y un después, que es lo que yo siempre les he dicho en nuestras conversaciones. Que en la vida de un cristiano tiene que haber un antes y un después. ¿Y cómo llegamos nosotros? ¿Nos lo merecíamos? No, probablemente no. O sea, hay muchas cosas
que uno no quisiera ni que se las recuerden de nuestro pasado. Pero por la gracia del Señor hemos nacido de nuevo y al igual que este ladrón, pues Él nos va a tener en su reino. Ahora, que no se vuelva hasta una excusa, como he escuchado yo también muchas personas, no, pues si este ladrón se salvó en el último minuto, yo también voy a hacer lo que me da la gana, yo en el último minuto me salvo. No, bueno, eso para empezar, que es otra burla, para empezar. Eso es una burla a Dios, porque cuando una persona hace un comentario de eso, uno se da cuenta que la persona realmente no está tomando la relación con Dios en serio, sino que piensa que es un juego, que es un chiste. Yo hago lo que me dé la gana y a última hora me arrepiento. O sea, ya ahí lo que está mostrando es un corazón como el del primer ladrón, que cree que Dios es eso. Es una farsa, es cualquier cosa, no hay un respeto allí. Cuando la gente habla así, habla de una manera irrespetuosa. Y lo otro es que no sabemos si vamos a tener ese último minuto de gracia, porque nadie sabe ni cómo ni cuándo se va a morir. Entonces aparte de que es irrespetuoso, es bastante arriesgado. Entonces más bien aprovechemos ahora que tenemos la oportunidad de recibir al Señor, de salvarnos y de nacer de nuevo, que es lo más importante. Vemos contradictoriamente lo que decía en el primer ladrón, soberbia. En este segundo que vemos, humildad. Humildad para reconocer que somos completamente inmerecedores. Y también es importante reflexionar que gracias a Dios, gracias, valga la redundancia, gracias a la gracia de Dios, que nosotros nos salvamos por la gracia, no por nuestras obras, porque imagínense si nosotros, eso también es muy liberador, o sea, no solamente que en el caso de que nos pudiéramos salvar nosotros mismos a través de nuestras obras, aumentaría nuestro ego y nuestra arrogancia, pero gracias a Dios que no dependemos de eso, porque si dependiéramos de eso, imagínense cómo sería la lucha de nosotros tratando nuestra carne de ser buenos cuando es difícil, es imposible, ni siquiera es que es difícil, es imposible porque vamos a cometer un error en cualquier momento de nuestras vidas, como les digo, intencionalmente o sin intención, pero no es imposible porque como la misma Biblia dice, no hay nadie bueno. Entonces, eso yo lo encuentro muy liberador. O sea, por eso en la palabra dice que Jesús llegó a romper nuestras cadenas. Solamente Él y con su sangre maravillosa y su gracia y su propia justicia es que nos puede salvar a nosotros. Esa es una primera lectura. Ahora, yo les hablaba de que tengo otra segunda lectura y es que en esos dos ladrones también, aparte de ver las dos respuestas de las que hablaba anteriormente, del que rechaza a Jesucristo y del que se humilla y lo acepta, a veces pienso que dentro de los creyentes puede en ciertos momentos o en ciertas circunstancias darse la posibilidad de que estén adoptando actitudes como las que tuvo el ladrón soberbio, por llamarlo de alguna manera. Es decir, no solamente los no creyentes pueden caer en ese tipo de actitudes. Y eso es muy importante para nosotros tenerlo en cuenta como creyentes. Ese ladrón soberbio, como lo llamo yo, ese ladrón irrespetuoso, puede también representar las actitudes o algunas actitudes que nosotros podemos tener o en las que nosotros podemos caer como cristianos, como personas que ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces me pareció importante mencionar esa lectura también porque a veces nosotros pensamos, no, como yo ya soy creyente, como yo ya recibí a Jesús como mi Señor y como mi Salvador y como Rey, yo estoy ya, mejor dicho, ya yo tengo todas mis actitudes son positivas. No necesariamente, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces, y lo digo por mí misma, y porque también lo he visto en hermanos y hermanas cristianas, que a veces, como digo yo, las circunstancias también muestran realmente qué tan fuerte nuestra fe es. A veces mientras todo nos sale bien, entonces sí, Señor, el Señor es mi Salvador, el Señor es hermoso, pero apenas alguna cosita sale mal, hay que tener mucho cuidado, que nosotros no empecemos de pronto, ay Jesús, pero ¿por qué? Oh Dios, ¿por qué las cosas no me salen bien? Como hablar en el mismo tono en el que habló el ladrón. Eso es algo que nos puede ocurrir a nosotros como cristianos. Entonces hay que estar muy alerta y tener mucho cuidado. Que las circunstancias
no nos vayan a... Porque hay una cosa bien particular, las circunstancias no te hablan del corazón, pero sí te lo endurecen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que nosotros no vamos a ser víctimas de las circunstancias y se nos termine endureciendo el corazón pensando que porque no recibimos eso que hemos pedido, entonces como que ya empezamos a renegar de esa fe que tuvimos algún día. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Me pareció valioso darles esa lectura también para que los que ya estamos pues en relación con Jesucristo tengamos mucho cuidado con eso. Recordemos que nosotros no estamos con Jesús solamente para que nos dé lo que nosotros queremos. Es que Jesús no es una persona, Jesús no es como la lámpara de Aladino que la frotamos y ya nos da nuestros deseos. No, esa no es la relación que nosotros tenemos con Jesús. Nosotros tenemos que tener fe. Fíjense que el ladrón, el segundo ladrón, no le pide a él que lo baje de la cruz. Si ustedes se ponen a leer bien, él en ningún momento le dice sálvame. El primero sí le pide eso, el segundo no lo pide. Entonces, nosotros no estamos con Jesús para que nos dé lo que nosotros queremos, eso lo tenemos que tener muy claro. Nuestra fe parte de la base de que todo lo que el Señor tiene programado para nosotros es perfecto. Es más, y yo me lo digo a mí misma todo el tiempo, incluso así yo tenga sueños que yo creo que para mí serían lo máximo, siempre digo, Señor, por más que lo que yo deseo para mí, yo puedo estar convencida que es lo mejor, pero yo sé que lo que tú tienes, como digo yo, mejor dicho, me quedo corta. Yo me quedo corta con mis propios sueños y con mis propios planes porque Jesús quiere lo mejor para nosotros. Entonces, vuelvo a lo mismo. Nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de no irnos cuando las circunstancias se ponen difíciles, no irnos como el primer ladrón al camino de la soberbia o al camino del reclamo o de echarle la culpa a Dios porque las cosas no nos están saliendo bien. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, me parece importante compartirles esta reflexión sobre estos dos personajes a propósito de Semana Santa y espero pues que les haya gustado el video. Les recomiendo también que vean la historia de Simón de Cirene, que fue el que cargó la cruz. Ese fue uno de los primeros videos. Él fue el que le ayudó a cargar la cruz a Jesucristo. También la historia de Barrabás, que también está, ya hemos invitado a ese personaje. Y bueno, confío en que el Señor los bendiga esta semana, que todos sus proyectos les salgan muy bien. Una vez más, a quienes no hayan recibido a Jesucristo, por favor, que tomemos esta historia de los dos ladrones como un ejemplo. No lo dejemos para el último minuto. No sabemos si vamos a tener ese último minuto. Y para que podamos nacer de nuevo y estar con Jesús al lado de nosotros, porque lo que también muestran allí es que Jesús estaba al lado de los dos, es decir, Él siempre está al lado de los dos, del que cree y del que no cree. Jesús está ahí. Que no queramos voltearlo a ver es otra cosa. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Él está, ya es tu decisión. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado del ladrón que fue humilde y lo reconoce como su rey? ¿O del lado del soberbio y del blasfemo? Siempre hay opciones y en este caso solo tenemos dos respuestas. Tú eliges cuál quieres. Que tengas un buen día. Gracias.